Hola, feliz noche. ¿Por qué la inteligencia emocional es fundamental para desarrollar nuestras capacidades en la oratoria? ¿Es necesario manejar una inteligencia emocional cuando hablamos en público? Claro que sí. Un orador debe tener inteligencia emocional para reaccionar de manera adecuada. Debe tener inteligencia emocional para reconocer las emociones de su público y comunicar un mensaje exitoso. Debe tener inteligencia emocional para reconocer sus propias emociones y lo que desea comunicar. Y de esa forma, su mensaje podrá conquistar al público. Con ustedes, su servidor, Carlos Enrique López Adames. Y hoy te hablaré de la inteligencia emocional del orador. Comencemos explicando lo que es la inteligencia emocional, la cual constituye la capacidad que podemos desarrollar para comprender, manejar y mejorar nuestras propias emociones. ¿Cómo puedes manejar y mejorar tus propias emociones? La inteligencia emocional se desarrolla a través de actitudes que facilitan las relaciones interpersonales. La inteligencia emocional me permite relacionarme interpersonalmente. Carlos, ¿cuáles son las relaciones interpersonales? Las relaciones que tenemos con las otras personas o cuando hablamos en público, nos comunicamos de manera interpersonal. ¿Cuándo te comunicas de manera interpersonal? Cuando hablas con otra persona o con varias personas, hablas de manera interpersonal. Y la comunicación intrapersonal es la comunicación que tenemos con nosotros mismos. Pero esos dos conceptos te los enseñaré más adelante. Hoy te hablaré de la inteligencia emocional, pero quiero que entiendas que estos tres puntos están relacionados y conectados entre sí. Están conectados como un triángulo. ¿Por qué? La base es la inteligencia intrapersonal. Todo comienza por nosotros, desde nuestra comunicación interna, desde entender cómo nos sentimos, podemos desarrollar una inteligencia emocional. Y cuando hemos desarrollado una inteligencia emocional, podemos desarrollar una inteligencia interpersonal. Y hoy te hablaré de cómo puedes desarrollar esa inteligencia emocional que necesitas para ser exitoso en el escenario, para controlar tus emociones, para saber expresar tus emociones de manera adecuada y para entender lo que el público siente y cómo tú puedes conectar y ser empático con el sentimiento de tu público. Quiero decirte que la inteligencia emocional representa la estabilidad que puede crear una persona a través de los pensamientos positivos y el mejoramiento del entorno. Pensamientos positivos y mejoramiento del entorno. La inteligencia emocional puede ayudarte a obtener un estado de equilibrio anímico. Este es más estable y menos propenso de altibajos. La inteligencia emocional mejora el entendimiento de las experiencias negativas. Si te ocurre una experiencia negativa en el escenario, ¿cómo reaccionas? ¿Cuál es tu entendimiento de esa situación? ¿Tu entendimiento es una perspectiva positiva? Por ejemplo, esta situación me ayuda para estar preparado. Esta situación me
inspira, me impulsa a ser mejor cada día. Gracias a la pregunta de este participante, yo sé cómo responder de mejor manera. Es cambiar la perspectiva controlando lo que sentimos. La inteligencia emocional no se refiere a oprimir lo que sientes, se refiere a entender lo que sientes, asimilarlo y canalizarlo de forma positiva. Por ejemplo, tú te puedes sentir molesto por una situación y está bien sentirse molesto por un participante, sentirse molesto por un detalle técnico. Es normal que sientas emociones, es normal ser humano, pero tú puedes controlar esas emociones y gestionarlas para aprovecharlas y utilizarlas a tu favor. Es entender, me siento molesto, pero yo tengo que reaccionar de manera óptima, es entender el por qué yo me siento molesto. Y cuando yo entiendo el por qué me siento molesto, lo puedo gestionar y puedo responder de mejor manera ante la situación. Y principalmente si tengo la capacidad de cambiar mi perspectiva de lo que observo. Si lo que observo es negativo, empiezo a cambiarlo a algo positivo y obtengo mejores resultados en el escenario. La inteligencia emocional nos ayuda a convertirnos en personas que manejan el estrés, la ansiedad y la depresión. La inteligencia emocional te ayuda con el favorecimiento de las relaciones interpersonales, las relaciones que tenemos con las demás personas. La inteligencia emocional te ayuda con las relaciones con las demás personas, porque si tú entiendes lo que sientes y el por qué sientes lo que sientes, puedes comprender a otros, puedes ser empático y puedes comunicar un mensaje adecuado a la situación y al grupo de personas que te escuchan. Una inteligencia emocional te permite tener una conducta acertada ante distintas situaciones en el escenario y en tu vida, porque comprendes cómo te sientes, por qué te sientes de una manera determinada y cómo tienes que reaccionar, porque no dejas que la emoción te domine, sino que tú dominas a la emoción y la utilizas a tu favor con un propósito. No te dejas llevar por la emoción, sino que la utilizas a tu favor. Por ejemplo, no te dejas llevar por el miedo que sientes, no te dejas llevar por ese miedo y no empiezas a decir, no puedo porque tengo miedo, me sudan las manos, no lo voy a lograr. Una inteligencia emocional es cuando, aunque tienes miedo, gestionas ese miedo. Es gestionar ese miedo y utilizarlo a tu favor. Este miedo ahora me impulsa a prepararme, a estudiar, a ser mejor, a dar el 100% de mis capacidades en el escenario. Es la habilidad de cómo yo gestiono lo que siento. La inteligencia emocional nos permite ser personas capaces de convertir las relaciones en triunfos. Nos permite convertir nuestras relaciones con las personas de nuestro entorno en triunfos. Nos ayuda la inteligencia emocional a comprender, a tener la capacidad de comprender las emociones de los demás. Es fundamental que trates de entender las emociones de tu público en una situación determinada. Por ejemplo, si la compañía fracasó o la compañía presenta pérdidas económicas, ¿cómo se pueden sentir las personas de esa compañía? Tristes por la situación. Tú debes entender y comprender las emociones de tu público para empatizar con tu mensaje. Si yo entiendo lo que los otros sienten, yo puedo comunicar lo que yo siento y lo que quiero comunicar, adecuándome al momento que viven esas personas para que mi mensaje pueda ser de impacto para la vida de esas personas que me escuchan. Tú vas a comunicar tu mensaje, tu tema, tu tópico, pero vas a enfocarte en lo que pueden sentir las personas y le vas a ofrecer herramientas de tu tópico para superar esa situación o para
que tenga relación con ese sentimiento que sienten en las personas. Te ayuda a comprender las emociones de tu público. Un punto importante. Si comprendemos lo que siente nuestro público, podemos personalizar el mensaje que deseamos comunicar. Y si podemos personalizar ese mensaje, nuestra voz trascenderá y llegará a los corazones de nuestro público. Pero debemos estar escuchando. La comunicación no solamente se trata de hablar, hablar y hablar, se trata también de escuchar, asimilar, entender, comprender cómo se puede sentir tu público y qué le puedes ofrecer tú. Y lo más importante, cuál es el mensaje de tu corazón y cómo transmites el mensaje de tu corazón gestionando tus emociones y utilizándolas con un propósito definido. No se trata de que yo me deje llevar por mis emociones en el discurso. Se trata de que yo utilice mis emociones para comunicar mis ideas en el momento adecuado, porque yo tengo control y dominio de mi mente, de mi cuerpo y de mi vida. Por eso el escenario no solamente es un escenario, el escenario es más que un escenario. Cuando tú dominas el escenario, dominas tus emociones, demuestras un dominio de tu comunicación interna y de tus habilidades interpersonales. Es más que un simple escenario. Los resultados en el escenario son los resultados de un trabajo interno, de cómo gestionamos lo que sentimos para comunicarlo de manera efectiva y correcta, que pueda persuadir y convencer a las personas que nos escuchan. ¿Cómo gestionas lo que sientes? ¿Te dejas dominar por lo que sientes? ¿Te dejas dominar por esos miedos o por esas emociones? ¿O utilizas el miedo y las emociones a tu favor para ser mejor, para comunicarte de una manera distinta y utilizas las distintas emociones que puedes sentir, por ejemplo, alegría, tristeza, ira, enojo, con un propósito y lo canalizas? No te dejas llevar por la impulsividad de la emoción, sino que utilizas la emoción para comunicar lo que tú quieres. Y en ese momento no son las emociones las que tienen el control, sino que eres tú el que tiene el control de cómo te expresas, de lo que dices, de los movimientos que ejecutas. En ese momento tienes dominio de ti. Repito, no se trata de que las emociones te lleven y te controlen en el escenario, se trata de que tú utilices las emociones con un propósito y que tengas dominio de lo que sientes y no te dejes llevar por las emociones, sino que tú utilices la emoción para comunicar lo que quieres y para que tu público sienta lo que tú quieres hacerle sentir a tu público. La oratoria es propósito. Eso es lo que me diferencia de una persona que simplemente habla en público. Un orador tiene propósito. Una persona que habla en público simplemente habla en público del tema que tenga que realizar la intervención. Un orador tiene un propósito y no se deja llevar por lo que siente, sino que utiliza lo que siente, lo comunica, lo expresa, pero en el momento que es correcto, en el momento que es adecuado, porque es lo que tú predeterminaste. Por ejemplo, yo predeterminé que en el cierre de mi discurso yo expresaré mi alegría, mi felicidad, y en el desarrollo voy a expresar mi tristeza y mi ira por esta situación que está pasando. Y al inicio de mi discurso voy a demostrar mis sentimientos profundos en relación al tema que voy a realizar. Es como yo predetermino la forma en cómo me voy a expresar, es porque yo tengo un propósito. Y si yo tengo un propósito, yo tengo la capacidad de controlarme y no dejarme llevar por las emociones, porque comprendo mis emociones. Si comprendo lo que siento y por qué lo siento, puedo dominar lo que siento y puedo comunicarlo en el momento adecuado. Las personas en ocasiones no me entienden y me dicen: Carlos, ¿pero qué pasa si me desbordo? Si me desbordo emocionalmente en el escenario, un orador debería tener control de lo que siente y utilizarlo en el momento adecuado. No te estoy diciendo que no te desborde emocionalmente, porque siempre me dicen: Carlos, pero
Es que yo he visto que así se conecta con el público. Claro, se conecta con el público, pero debes hacerlo con una intención y con un propósito. Eso es lo que te convierte en un orador, que no te dejas llevar y que simplemente estallas en el escenario, sino que estallas en el momento correcto, en el momento indicado, para generar un nivel de conexión superior en el público. Y porque tú predeterminaste que en el momento indicado de tu discurso expresarías esas emociones. No se trata de dejarte llevar, sino de controlarlas. Y eso es lo que define a un orador, la capacidad de controlar las emociones, gestionarlas y utilizarlas de manera adecuada para expresar tu idea, concepto o mensaje en el momento indicado que tú predeterminaste. Carlos, pero ¿cómo sé cuál es el momento indicado? Lo decides, tú decides cuál es el momento indicado, tú decides si el momento indicado es en el final, en el inicio, en el desarrollo o en un momento determinado del desarrollo de tu discurso, tú lo decides como tú desees hacerlo. Pero Carlos, ¿cómo lo sé? ¿Cómo lo sabes? Dependiendo del contenido que tengas en tu discurso. Por ejemplo, si tienes una historia en tu discurso y esa historia es la indicada para demostrar una emoción determinada, colocas la expresión de esas emociones en esa historia. Y de esa manera determinas el momento adecuado. Pero depende del contenido de tu discurso. Así lo sabes. Dependiendo del contenido, tú sabes cuál parte de tu contenido es la parte más indicada para expresar una emoción determinada. Tú decides, tú lo eliges dependiendo del contenido que tengas. La inteligencia emocional nos permite una respuesta a las emociones o sentimientos de los demás. ¿Cómo se siente tu público? ¿O cómo se siente un participante que te ataca, que te critica y te cuestiona? ¿Cómo se siente ese participante? Cuando tú entiendes esas emociones o sentimientos, tienes una mejor respuesta a esas emociones o sentimientos. Comprender a nuestro público, comprender al participante. Continúo. La inteligencia emocional nos hace personas capaces de convertir en triunfo las relaciones con nuestro entorno. Nos permite comprender las emociones de los demás, nos permite tener una mejor respuesta a las emociones o sentimientos de las otras personas. Y cuando eres una persona que tiene inteligencia emocional, eres una persona que se mantiene en constante aprendizaje. Tú has iniciado un camino increíble, hermoso, en la superación personal realizando este curso de oratoria. Estás desarrollando tu inteligencia emocional cuando te atreves a cambios, cuando te atreves a experimentar, cuando te atreves a aprender, desarrollas una inteligencia emocional. Gracias por formar parte de este curso de oratoria y atreverte a desarrollar tu inteligencia emocional. La inteligencia emocional te hace ser una persona que es capaz de percibir las emociones con precisión. Por ejemplo, cuando un participante está triste, yo puedo percibirlo con la mirada. Yo observo a un participante y yo siento, yo lo observo y percibo lo que ese participante siente. Eso es cuando tienes una inteligencia emocional desarrollada y comprendes lo que sientes. Cuando tú comprendes lo que tú sientes, puedes comprender lo que otro siente. Y cuando un participante está triste, molesto
enojado o alegre, tú lo percibes con la mirada, porque tienes una inteligencia emocional para reconocer tus emociones. Si tú reconoces lo que sientes, puedes reconocerlo en otras personas, pero primero comienza por ti. Todo comienza por nosotros. El reconocer con precisión las emociones en nuestro público nos ayuda a darle prioridad a lo que realmente necesita nuestro público. Por ejemplo, si tu público está con una emoción decadente, negativa, por una situación en específico, tú detectas con precisión la emoción de tu público y eso te permite entender que puedes realizar una dinámica grupal, que puedes cambiar de tema, que puedes contar una experiencia personal, que puedes hacer un ciclo de preguntas y respuestas para conectar con ese público. Por eso es importante tener la capacidad de percibir las emociones con precisión. La inteligencia emocional te ayuda a mejorar el reconocimiento y entendimiento del lenguaje no verbal. Te ayuda a mejorar el reconocimiento y entendimiento del lenguaje no verbal. ¿A qué se refiere? Si tú entiendes el cómo te sientes, puedes entender el lenguaje corporal de tu público. Cuando un participante no te quiere escuchar, cuando un participante se encuentra indispuesto o tiene un problema de salud, tú percibes el lenguaje corporal de tu público y eso te transmite información valiosa. La inteligencia emocional estimula la capacidad de concentración y creatividad. Estimula la capacidad de concentración y creatividad. Por ejemplo, ante un suceso, ¿te desconcentras por el suceso o tienes la capacidad de ser creativo y responder de manera inmediata y ser capaz de continuar, de avanzar? Por ejemplo, un participante se levantó. Tú te distraes porque el participante se levantó y se te olvida todo el discurso y tu mente se queda en blanco porque el participante se levantó o porque el participante hizo un movimiento. Eso te desconcentró y se te olvidó todo tu discurso. La inteligencia emocional nos ayuda a mantener la concentración en nuestro discurso y tener creatividad para resolver problemas. ¿Qué hacemos con estresarnos cuando tenemos un problema? Nada, estresamos al público y no resuelves el problema. Pero si eres creativo y te mantienes concentrado en tu objetivo, lograrás encontrar la solución. La inteligencia emocional te permite ser una persona capaz de fluir de manera positiva en otros. La inteligencia emocional te permite transmitir un mensaje positivo en la vida de otros, te permite comunicarles un mensaje positivo, te permite influir en ellos, te permite fluir en tu discurso con una atmósfera positiva, te permite una gran cantidad de herramientas que convertirán tu discurso en un discurso excepcional. Cuando tienes la capacidad de transmitir un mensaje de aliento, de inspiración en otros y hacerlos sentir inspirados, porque tú te sientes inspirado. La inteligencia emocional mejora la habilidad de comunicación. Importante, mejorar la habilidad de comunicación, la habilidad de expresarnos, de comunicarnos. Por eso es importante que un orador desarrolle la inteligencia emocional. La inteligencia emocional te permite manejar los conflictos de manera empática.
ser empático al manejar los conflictos con los participantes. Por ejemplo, un participante te ataca y te critica. Carlos, no me gusta lo que dices. Cuando el participante te ataca, tú puedes ser empático, observar al participante y reconocer lo que el participante puede sentir. Por ejemplo, reconocer que el participante puede estar molesto porque tiene un problema personal o el participante te ataca porque tuvo un terrible día. Y eso lo aprendes cuando tienes inteligencia emocional, aprendes a reconocer y a ser empático con las otras personas. Y eso te ayuda a responder de mejor manera, porque entiendes, este participante de seguro le pasó algo o está pasando por un momento terrible en su vida y por eso se comporta de esa manera. Cuando yo soy empático, puedo reaccionar de mejor manera ante las situaciones que puedan ocurrir en el escenario. La inteligencia emocional te permite ser una persona que canaliza las críticas como algo positivo. Por ejemplo, cuando yo le indico que debe mejorar. Cuando yo le digo a usted que debe mejorar y cómo puede mejorar, usted tiene dos opciones. Una es observar esa recomendación como algo negativo o puedes observarlo como algo positivo que te contribuye y que te permite crecer. Claro, el tomar las observaciones, recomendaciones o críticas como algo positivo no quiere decir que todo lo que nos digan lo emplearemos. No, lo que se refiere es que debes estar dispuesto a escuchar y a recibir las críticas como algo que te permiten seguir adelante, como algo que te permiten avanzar. Pero eso no significa que vas a aplicar todas las críticas que te dicen. Tú simplemente debes estar dispuesto a escuchar. Si algo te sirve, lo tomas. Si algo no te sirve, lo desechas, pero debes estar dispuesto a recibir las críticas como algo positivo que te permite seguir adelante, que te permite crecer, que te permite ser mejor persona. Pero debes estar dispuesto a escuchar. Lo que te sirve, lo aprovechas y lo que no, lo desechas. La inteligencia emocional mejora el entendimiento y el respeto por las opiniones de los demás. Mejora el entendimiento y el respeto por las opiniones de los demás. Por ejemplo, un participante que piensa de manera distinta a tu forma de pensar. O, por ejemplo, tienes un compañero que piensa de una manera distinta a ti. Es entender y respetar las opiniones de otras personas. Cuando eres una persona con inteligencia emocional, huyes de la monotonía. ¿Y a qué se refiere esto? A que debes huir de todo lo que sea monótono. Por ejemplo, realizar acciones distintas, vestirte de una manera distinta, hacerte un peinado distinto. Y esto aplica también en el discurso. Existen personas que hablan de la misma manera durante todos sus discursos y no se atreven a innovar, no se atreven a utilizar otros tipos de voces, no se atreven a utilizar otras tonalidades. Siempre es lo mismo y debes huir de la monotonía, no solamente de lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, también debes huir de la monotonía del discurso. Claro, existen personas que quieren mantener un estilo y eso es perfecto, pero tú debes tener la
flexibilidad de poder cambiar el estilo según el momento y la ocasión. Por eso te invito a que evites la monotonía en tus discursos, a que cambies la forma en cómo te comunicas, en cómo te expresas, a que empieces a cambiar la voz, a que empieces a aumentar el volumen, a disminuir el volumen, a cambiar la tonalidad con la cual te expresas, a ser diferente. Atrévete a ser diferente, a expresarte de maneras distintas. Huye de la monotonía de tu voz, huye de la monotonía de tu lenguaje corporal, huye de la monotonía de tu contenido. Atrévete a ser diferente, atrévete a innovar, atrévete a ser la mejor versión de ti mismo en el escenario. Atrévete a conquistar corazones, atrévete a seducir mentes, atrévete a hablar en público. Es una experiencia retadora, transformadora, que te permitirá crecer exponencialmente cuando aprovechas las oportunidades que tienes para hablar en público y te atreves a hacerlo de forma diferente. Cada vez que hables en público, trata de hacerlo algo diferente. Rompe el molde. Rompe el molde de cómo te expresas usualmente y haz algo distinto. Algo fuera de tu zona de confort, de tu zona de comodidad. Por ejemplo, te sientes muy cómodo hablando de una manera. Habla de una manera totalmente distinta, diferente. Innova. Rétate personalmente. Anímate a crecer. Sé diferente. Huye de la monotonía. Y no solamente en tu vida, sino también en tu discurso. Aplica técnicas distintas. Habla de manera distinta. Haz dinámicas diferentes. Comparte un nuevo contenido, un contenido diferente. Pero siempre atrévete a gestionar tus emociones, a conocer lo que sientes y por qué te sientes de una manera determinada y a controlarte. Para ir concluyendo mi mensaje, quiero invitarte a controlar, a dominar lo que sientes y expresarlo en el momento adecuado, en el momento perfecto que tú predetermines. ¿Y cómo sabes cuál es el momento para comunicar las emociones? Depende de cómo creaste tu discurso. Si colocaste estadísticas al inicio y una historia al final, tú determinas cuáles son las emociones que quieres comunicar en cada parte de tu contenido, dependiendo del contenido y de lo que tú quieras expresar. Pero quiero recordarte que el dominio del escenario, el dominio de nuestras emociones, el dominio de nuestro lenguaje corporal y de nuestra voz, todo está conectado y todo empieza por nosotros. Comienza a trabajar en tus capacidades internas, en el reconocimiento de lo que sientes, para que puedas comprender lo que siente tu público y comunicar un mensaje exitoso y conquistar los corazones de las personas que te escuchan. Gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias por estar presente y por atreverte a conquistar el escenario. Gracias por acompañarme cada día. Eso habla muy bien de ti. Dice que eres una persona perseverante, que le encantan los retos. ¿Te gustan los retos? Por eso estás en este curso. Gracias por acompañarme. Procedamos con la ronda de preguntas, respuestas y comentarios. ¿Quién desea intervenir el día de hoy? Me gustaría escuchar a Héctor. Héctor, Hola, muy buenas tardes, Carlos. ¿Me escucha? sí, te escucho, Héctor. Sí, la verdad que esta clase
Siento que en lo personal es una formación bien básica y clave de que nosotros, pues como oradores, tenemos que tener también en la vida. Yo en lo personal me he indagado y he leído, ¿verdad? Libros de inteligencia emocional, pues siento de que ha sido clave en lo que es tanto mi vida personal como profesional. Y agradezco la clase. No tengo ninguna pregunta, pero sí me siento motivado. La clase de hoy, la verdad que creo que esta es la que más me ha gustado, porque la inteligencia emocional básicamente nos ayuda en muchos ámbitos, ¿verdad? A mejorar como persona y pues emocionado para aplicar, ¿verdad? Mi próximo discurso con esta emoción que hoy nos pudiste transferir a todos los que estamos en la clase, la verdad. Y te felicito. Gracias, Héctor, por intervenir. Me alegra escucharte. Continuemos con Roselia. Roselia, Hola, buenas noches. buenas noches, Roselia. No tengo bueno, sí tengo una pregunta. ¿Cómo podría mejorar en ese sentido de la inteligencia emocional? Porque se cortó un poquito el internet y ya no entendí muy bien. Existen distintas maneras, Roselia. Por ejemplo, reconociendo tus emociones o practicando el reconocimiento de tus emociones. También puedes hacer ejercicios de lenguaje corporal para reconocer cómo te expresas. Por ejemplo, colocarte en un espejo y practicar distintas emociones con tu rostro. También puedes practicar el autoanálisis, el comprender el por qué te sientes de una manera determinada. Preguntarte a ti misma, Roselia, esta situación me hizo molestar. ¿Por qué esta situación me hizo molestar? Y reconocer la razón. Y cuando reconoces el porqué de tus emociones, aprendes a gestionarlas. Ya, entiendo. Gracias. Gracias, Roselia. Procedo a decir la asignación de hoy. La asignación de hoy es realizar un análisis escrito de la clase. Mínimo 5 líneas. Gracias a todos por acompañarme, por estar presentes y por intervenir. Seguimos aprendiendo. Seguimos creciendo. Hasta luego.